proposición, sea G un P grupo, uno dice esto, si H está contenido propiamente, yo lo escribo así, o sea, H está contenido en G y no es G, entonces el normalizador de H en G contiene propiamente a H. Esta demostración es la más ruda, van a ver ahorita. Y la número 2, compañeros, es la siguiente. Si H es un subgrupo máximo, yo le digo máximo, pero también se le dice maximal. ¿Qué significa esto? Bueno, que no existe ningún otro subgrupo que... Efectivamente. Efectivamente, Fidel. O sea que ya no hay, es como aquí, ¿verdad? Estos son maximales. Arriba de él ya no hay nadie. Entonces aquí es, H, si H es un subgrupo máximo de G, o sea que arriba de él ya no hay nadie, entonces ¿qué pasa? Entonces el índice de H en G es primo y además, por lo anterior, por el inciso 1, ¿quién tiene que ser el normalizador, compañeros? Si este ya es máximo. Excelente, muy bien, G. Y además, el normalizador de H en G es igual a G. Muy bien. Vamos a demostrar esta cosa. ¿Cómo comenzamos, compañeros? Demostración 1. Esta está padrísima, pero está un poco torturadora. Si H es un subgrupo propio de G, queremos demostrar que H está contenido propiamente en su normalizador. Esta demostración nuevamente va a utilizar la ecuación de clase, compañeros. Pero va a estar medio loco. Voy a tener ecuación de clase respecto a otra acción. Entonces vamos a continuar si les parece bien. Fíjense, notemos, si H es un subgrupo propio de G, ¿qué podemos decir? Fíjense, viene lo primero. Pues caso 1, el caso 1 es que pues el normalizador de H en G sea ¿quién? Si es el total, pues ya terminamos todo, ¿verdad? Porque estamos concluyendo que pues efectivamente H está contenido propiamente en el normalizador y lo puse al revés, ¿verdad? En el normalizador de H en G. Si el normalizador de H en G es igual a G, ¿a qué equivale, compañeros? Eso lo hemos estado mencionando ahorita. ¿Cómo? Exacto. Exacto, como mencionó Alejandro, si el normalizador de H en G, es que H es normal, ¿verdad? H es normal en G y pues H está contenido propiamente ahí, ¿verdad? Entonces, este caso 1 menciona esto. ¿Qué dice el caso 2 entonces? Aquí ya está todo probado. En el caso 2 es que el normalizador de H en G no sea G, pero ¿esto a qué equivale, Alejandro? ¿A qué equivale, Romero? H no es normal en G. Excelentísimo. H no es normal en G. Y si H no es normal en G, eso implica que existe. Esto es sí, solo sí, lo voy a poner aquí en una caja. Sí, solo sí existe una G en G. O lo voy a poner así. Que G a la menos 1 no es H. ¿Se acuerdan? Había una equivalencia. Que clases laterales izquierdas coincidieran con las derechas, pero aquí más bien tomo el conjugado. ¿Se acuerdan? Que hay una G de tal manera que al conjugar H ya no nos da H. Entonces voy a ponerlo aquí para alguna G en G. Este va a estar interesante, compañeros. Ahorita lo van a ver. Y aquí le ponemos estrella. ¿Vamos bien, Alejandro? Así, ¿se acuerdan de esta? ¿Quién era H de la G, compañeros? Los conjugados de H. En este caso, ¿cómo son los conjugados de H?
¿Pueden tener solamente un elemento, H? ¿Por qué no? Porque no es normal. Entonces hay un conjugado que no me da H, al menos. Entonces esto es distinto de H. Por lo tanto, los conjugados del subgrupo H tienen más de un elemento. O sea, como aquí estamos en P grupos por Lagrange, tienen al menos P elementos. Se va a poner interesante este. Vamos a usar la ecuación de clase con la misma estrategia o de la misma forma que lo hicimos ayer, compañeros. Voy a considerar la acción 2'. Considérese A2'. Y fíjense de dónde a dónde va a ir. De N, primero lo voy a decir así, N igual al normalizador de H en G. Le voy a poner N porque si no va a ser muy va a ser una notación muy cargada, compañeros, ¿ok? Noten lo que viene. Tomo A1, la acción que va de N cruz, y ahora pongo los conjugados de H en los conjugados de H. Yo digo que esa es una acción. Y entonces aquí voy a ver que respecto a las órbitas de aquí, va a haber algo muy chistoso. Y de aquí voy a demostrar que hay un elemento en el normalizador de H en G que no está en H. Pero va a ser un camino un poco largo. ¿Sí vamos bien? ¿O ya está medio rudo? Ok. La acción es la conjugación. Tal que A2 de N, GH, G a la menos 1 es N, G, H, G a la menos 1 por N a la menos 1. Es la conjugación. Es la conjugación, pero respecto a otro, primero estoy tomando ciertos subgrupos de G, ¿verdad? No todos. Y antes tomaba todos, ¿se acuerdan? Y estoy tomando de este lado el normalizador. Entonces chequen lo que viene. La afirmación 1 es esta, compañeros. A2 es una acción. Vamos a hacerlo rápido. A2 de N1, A2 de N2 de GH, G a la menos 1, ¿quién es, compañeros? Estoy primero demostrando asociatividad, ¿verdad? Pues es conjugar nada más, ¿verdad? Es A2 de N1, y sería N2G, H, G a la menos 1, N2 a la menos 1. Y si le aplico de nuevo A2, sería N1 por N2 por GH, G a la menos 1, N2 a la menos 1, N1 a la menos 1, ¿ok? Y ya que tenemos esto, compañeros, viene lo siguiente. Este sería, entonces, simplemente asociar, ¿verdad? N1 por N2 multiplicado por el conjugado GH, G a la menos 1 multiplicado por N1 por N2, ¿a qué exponente, compañeros? A la menos 1. Excelente. Y pues esto, por definición de A2, sería A2 de N1, N2, G, H, G a la menos 1. O sea, sí es asociativa. Conjugar y conjugar sí es asociativo. Conjugar dos veces. Entonces, pues ya está, compañeros. Ya que tenemos esto, ahora nos vamos con la del neutro, pero esa también va a estar muy sencilla, ¿verdad? Si conjugo con el neutro me va a dar el mismo subgrupo. A2 del neutro de G, GH, G a la menos 1, pues es el neutro de G por GH, G a la menos 1 por el neutro de G a la menos 1. Y esto es GH, G a la menos 1. Y ya está. Entonces, efectivamente, sí es una acción.
Le llamé A2', ¿verdad? A2', póngale. Todo es A2'. Porque A2 era, la estábamos haciendo con los subgrupos, ¿verdad? X eran todos los subgrupos. Y aquí X únicamente es el conjunto de todos los conjugados de H. Es la gran diferencia. Muy bien, compañeros. Entonces, A2' es una acción. Y ya que tenemos esto, ahora sí, pues vamos a jugar con las órbitas. ¿Quién es la órbita? La órbita A2', o sea, con la acción A2' de GH a la menos 1. Es aplicar la acción. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería, compañeros? Sería aplicar la acción. Muy bien hecho, Romero. A2' de N, GH a la menos 1, ¿verdad? De tal manera que N está en donde, Romero. N en el normalizador, que aquí lo simbolizamos con una N nada más, ¿verdad? Para que no esté muy cargada la anotación. Y ya que tenemos esto, compañeros, ¿qué seguiría? Sería conjugar con N, ¿verdad? N, G, H, G a la menos 1 y luego N a la menos 1, compañeros. De tal manera que N está, parece que son los naturales, ¿no? Es el subgrupo N. ¿Cómo son las órbitas de los elementos? Por ejemplo, si tomo, recuerden que estoy conjugando, pero no con cualquier elemento n, sino con un elemento n en el normalizador. Por lo tanto, la órbita, la A2' órbita, hay que tener cuidado porque hay órbitas, la órbita depende de la acción. A2' órbita de H, ¿quién es, compañeros? ¿Por qué? Porque son elementos del normalizador. Exacto, son elementos del normalizador, compañeros. Entonces, fíjense, la A2' órbita de H son cosas de la forma A2' de N, H, de tal manera que N está en el normalizador. Pero si está en el normalizador, pues lo deja igual. ¿Sí se acuerdan, compañeros? Y entonces nos queda pues n a la menos 1, de tal manera que n está en el normalizador, pero si está en el normalizador de h en g, pues esto lo deja igual. Me queda únicamente h, el conjunto que tiene a h. Y entonces, cuando yo tome la ecuación de clase respecto a esta acción, voy a tener que hay una órbita con un elemento. Vamos a empezar a hablar de eso. Este es el G conjunto en este caso, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad de X, ¿cuánto era? Era la cardinalidad de los conjugados de H. Con eso empecé por allá. La cardinalidad de los conjugados era al menos P. Si es una potencia de P porque es el índice de su normalizador, ¿verdad? En el grupo. Exacto, lo tiene que dividir. Entonces, este tiene cardinalidad de una potencia de P, pero este va a ser igual a la unión de órbitas de este tipo. De las A2 órbitas. ¿Qué significa eso? Si ya tengo una órbita con un elemento y este tiene P elementos, ¿qué debe de cumplirse con otra órbita? Piénsenle. Yo mientras borro, ¿les parece bien? Y véanlo del lado derecho, compañeros, eso es importante. Noten, la ecuación de clase respecto a 2, a ver, dime, Fidel. Al menos P de ese tipo de órbitas. Ajá, al menos otra más. Sí, porque P puede ser 2, ¿verdad? Al menos otra órbita con un elemento. Al menos P. P, sí. Me es suficiente con una. Y ahorita de ahí vamos a bajar todo. De ahí aterrizamos todo. Entonces voy a decir, por la ecuación de clase para la acción A2', que va de el normalizador cruz, los conjugados de G, de H en los conjugados de H, es la siguiente. Entonces, X era la unión disjunta, ¿verdad? De las órbitas con un conjunto de representantes y el rollo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La ecuación de clase partía de esta igualdad.
Si alguien tiene dudas, me dice. La ecuación de clase para esta acción es esto. Bueno, ya poniendo los valores que tenemos en este caso, quedaría lo siguiente. La cardinalidad de h a la g, que por cierto es mayor que p, ¿verdad? Está de ese lado, compañeros. ¿Ya lo vieron? La cardinalidad de h a la g, que es mayor o igual que p, es igual a la suma de las cardinalidades de las órbitas, ¿verdad? A dos órbitas. Bueno, aquí sería en este caso a dos prima órbitas. Pero ya encontramos una órbita con un elemento. ¿Sí me siguen? O sea, porque podría ser que todas las órbitas tuvieran cardinalidad un múltiplo de P o algo así, ¿verdad? Entonces, chequen. Este es la cardinalidad de la órbita. A ver, voy a decirlo así. Y va a ser la suma de las cardinalidades. Y voy a poner aquí mejor. Y h a la g es igual a la unión disjunta de las órbitas, a dos órbitas de estas cosas. O sea, cosas de la forma... ¿Qué, compañeros? Bueno, sí lo dejo así. A dos prima órbitas, que sería conjugar, ¿verdad? De GI, H, GI a la menos 1 y ya. ¿Ok? Voy a hablar de un conjunto de completo y redundante de representantes, ¿no? De una vez. Existe un conjunto completo e irredundante de representantes de las órbitas. Lo voy a poner así. G, I, H, G, I a la menos 1, de tal manera que I está en I. Son representantes de las órbitas. Tienen que ser conjugados de alguien, pero ya sabemos que tenemos a alguien bien especial, donde este H pertenece a ellos. O a ver, fíjense, lo voy a poner así mejor, se ve mejor. H, el conjunto que tiene H unión estos. ¿Sí me siguen? Porque este es muy especial. Entonces noten lo que vamos a poner aquí. Ya que tenemos esto, entonces por la ecuación de clase que se tiene, pues recordemos que G es finito. Como G es finito, entonces viene lo siguiente. La cardinalidad de H a la G, que es mayor o igual que P, es igual a la cardinalidad de este conjunto más otras órbitas, más la suma de las cardinalidades de las otras órbitas, de las A2' órbitas, y sería así, la cardinalidad del conjunto que tiene a H, ¿verdad? La cardinalidad del conjunto que tiene a H más las otras. Aquí ya va sumado 1, ¿verdad? Y estas, y además es aquí la cardinalidad. Son una potencia de P. Que puede ser 0, ¿verdad? O sea, que sean P a la 0, que tengan un elemento o P al cuadrado. ¿Sí me siguen? Porque esto es igual a la cardinalidad de H más la suma de las cardinalidades de esta cosa que es el índice de dónde en dónde, compañeros. El índice en N, ¿verdad? En este caso. Del estabilizador. Este es el estabilizador. Y por lo tanto divide a esta cosa.
Sí, pero aquí estoy hablando de otro estabilizador porque es una acción A2', ¿se acuerdan? Y estoy hablando de otra acción. Pero entonces, estos son una potencia de P, todos estos son una potencia de P que puede ser P a la 0, P a la 1 y así sucesivamente. Pues ya está, si la cardinalidad de este es mayor o igual que P y aquí hay un elemento y aquí hay, si fueran puras potencias de P mayores que, o sea, P fueran todos no 1, tendríamos un grave problema. Porque entonces P divide a este, P divide a este y P no divide a este. Es el mismo argumento de la vez pasada, ¿se acuerdan? O sea, P divide a este, P divide a este y no dividiría nada más a este. Eso es una contradicción porque por propiedades de divisibilidad debería de dividir a este. Entonces, ¿qué concluyo? Que existe una órbita, una A2' órbita con un elemento. Y todo este rollo, ¿se acuerdan para qué es, compañeros? A ver, ¿alguien se acuerda? Ajá. Muy bien, Fidel, más cerca todavía. ¿Qué estamos demostrando aquí? Exacto, ajá, antes. Sí, o sea que el normalizador de H en G es no trivial. O sea que el normalizador de H en G no es H, sino que hay un elemento en el normalizador de H en G que no está. ¿Sí lo vieron? Que no está en H. Todo este rollo, ya casi lo encontramos, va a salir por aquí. Por lo tanto, compañeros, entonces existe una A2 órbita con un elemento y digamos, vamos a ponerlo aquí, digamos G1, voy a ponerlo así, G1H, G1 a la menos 1. Entonces, la órbita, la A2' órbita de G1H, G1 a la menos 1, pues es ella misma, ¿verdad? Es el conjunto que tiene esta misma cosa. G1H, G1 a la menos 1. Y por otro lado, compañeros, la órbita es conjugar con todos los elementos del normalizador a esta cosa. N, G1, H, G1 a la menos 1, N a la menos 1, de tal manera que N, y ahora sí lo pongo, está en N, que es el normalizador de H en G. Ahora sí lo voy a escribir, ¿les parece bien? Es el normalizador de H en G. ¿Y esto a qué equivale, compañeros? Si conjugo, fíjense que estoy diciendo que conjugo esta cosa, me da siempre esta de aquí. De lo que teníamos allá en esa parte, concluyo que para NG1H, G1 a la menos 1 por N a la menos 1, es esto, ¿verdad? Porque es una sola órbita para todo N en el normalizador. Y luego esto equivale, entonces mando las Gs a la izquierda, es válido esto. Entonces digo que este, y este es el de la derecha es el inverso de este, ¿sí lo notan? Entonces estoy diciendo que al conjugar con cualquier elemento de esta forma a H, me vuelve a dar H. Y entonces eso me significa que este está en el normalizador de H en G porque me lo deja igual. ¿Y qué decías, Rommel, por favor, ahora sí? Porque ese elemento no está en H. Este elemento no está en H. Dice Rommel eso, ya se atrevió mucho hoy Rommel, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto, compañeros? G a la menos 1, NG1, está en el normalizador. ¿Y por qué no está en H? ¿Cómo dijimos? En este caso, ¿cómo era H respecto a G? No era normal, exacto. Como H no es normal en G, pues entonces un conjugado se sale, ¿se acuerdan? No puede ser que, vamos a ponerlo así, G, lo voy a poner con la otra condición al revés para que se parezca a esta. G a la menos 1 HG no es G. Para algún G, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué va a quedar? Este está en el normalizador y H es un subgrupo que no es normal. Ocurre esto, compañeros, porque tenemos un G1 fijo, ¿sí se acuerdan? Que tiene que ver con la órbita. G1 es fijo. G1 a la menos 1, H, G1, ¿puede ser igual a H, compañeros? Sí, sí, está en G1. ¿Que sea igual a H, Rommel? Para el fijo que nos tomamos, no. No, para el fijo que nos tomamos no, porque era el que estaba en la otra órbita. Entonces, o sea, ¿sí se acuerdan? Que era otro más. Entonces, no ocurre que G1, HG a la menos 1 sea igual a H, porque este estaba en otra órbita, era otro conjugado, ¿verdad, compañeros? Así lo tomamos. Entonces, noten lo que se tiene. Este no está aquí y eso equivale a que G1 a la menos 1, H1, G1 no está en H para algún H1 en H, ¿verdad? O sea, hay uno de estos que no está en H, porque si sí estuvieran todos, pues sería normal. Pero acá arriba me está diciendo que G1 a la menos 1, N, G1, está en el normalizador de H en G, para todo N en el normalizador de H en G. Pues ya encontramos a alguien, ¿verdad? H1, si está en H, está en su normalizador. Entonces encontramos a alguien en el normalizador de H en G. O sea, hay alguien que no está en H, pero que sí está en el normalizador de H en G. Ya vamos a concluir nada más. Este estuvo un poquito enredado en esta última parte, quizá. Ahorita me dicen sus dudas. Noten cómo le hicimos. Así, G1, H1, G1 a la menos 1, H1, G1 no está en H. Con H1 en H, ¿verdad? Pero H1 está en H y H está contenido en el normalizador de H en G. Por lo tanto, por esta cosa que le vamos a poner garabato o estrella, se lo ha ganado, estrella, ¿qué pasa? Pero eso implica que, compañeros, para todo n en el normalizador, esto está en el normalizador. Eso implica que G1 a la menos 1, H1, G está en el normalizador de H en G, pero no está en H. Por lo tanto, el normalizador de H en G tiene un elemento, al menos un elemento más que H. Y ya demostramos que el normalizador sí es más grande que él. Ya que tenemos esto, ahora viene lo siguiente, compañeros. En la parte 2, ¿qué decía? ¿Me ayudan? Si H es un subgrupo máximo de G, entonces su índice es primo y además... El normalizador Exacto, por demostrar que si H es un subgrupo propio de G, H máximo, entonces el índice de H en G es primo, es el primo P. ¿Y qué más? y el normalizador de H. El normalizador de H en G Igual. a G. Perfecto. Ya lo tenemos, compañeros. Como H, si H es un subgrupo máximo, recordemos, este va a ser sencillo, compañeros. Chequense, demostración. Por 1, ¿qué pasa? Por 1, H está contenido propiamente en su normalizador, ¿verdad? Y el normalizador está en G. Como H es máximo, ¿qué pasa? Su grupo máximo o maximal le dicen. Si H es un subgrupo máximo, este está obligado a hacer este o a hacer este. Porque que sea máximo es que ya no hay nadie más que el total arriba de H.
Entonces, como no puede ser el normalizador igual a h, por lo que ya demostramos, implica que el normalizador de h en g es g, ¿verdad? Por lo tanto, el normalizador de h en g es igual a g, compañeros. Y entonces h es normal en g. Y ya tenemos la primera cosa. ¿Y cómo sería la segunda, compañeros? ¿Cómo sería, Rommel? Podemos utilizar la ecuación. Puede ser la ecuación de clase, pero esto va a ser todavía más fácil, compañeros. Si es normal, lancen el cociente. O sea, h es normal en g, hagan el cociente g módulo h y usen teorema de la correspondencia biyectiva. Más sencillo, compañeros. Este va a estar sencillo. Les ayudo porque dicen que ya se fundieron. Ok, entonces noten. Vamos a revisarlo. Como h es normal en g, a ver, aquí concluyo que h es normal en g. Como h es normal en g, pues g módulo h es un grupo, ¿verdad? También es un p-grupo, porque ya demostré que si tengo un grupo, sus cocientes también son p-grupos. Entonces vamos a continuar. G módulo h es un p-grupo. ¿Y qué más falta? Teorema de la correspondencia biyectiva, ¿verdad? Si tuviera un subgrupo no trivial aquí, correspondería a un grupo de G que contiene H, lo cual es imposible porque H es máximo. Entonces vamos a hacerlo. A ver, ayúdenme ustedes. Chéquense. Por el teorema de la correspondencia biyectiva, hay una biyección entre los subgrupos de G módulo H y los subgrupos de G que contienen H, compañeros. Pero como H es máximo, no hay grupos distintos de H y G entre H y G. Solo son esos dos. Se dice intervalo, compañeros. También se habla del concepto de intervalo aquí, en retículas. Entonces, este es un intervalo que solo tiene a los extremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si la cardinalidad de G módulo H fuera P al cuadrado o P al cubo o algo más grande, entonces, ¿qué pasaría, compañeros? Tendría subgrupos forzosamente porque sería un P grupo. Fíjense, ya vamos a concluir. Noten. Si la cardinalidad, bueno, la cardinalidad de G módulo H es igual a P a la J para alguna J en los naturales que no es cero, ¿verdad? Si J es mayor que 1, es decir, que si J es mayor que 1, entonces P al cuadrado divide a la cardinalidad de G módulo H. Pero eso implica que P divide a la cardinalidad de G módulo H y entonces existe un subgrupo con P elementos. Y entonces es propio. Y por el teorema de la correspondencia biyectiva, este corresponde a otro subgrupo entre G y H. Pero eso es imposible porque ya no hay nadie entre G y H. Eso implica que G módulo H tiene un subgrupo propio, un subgrupo no trivial.
con P elementos. Pero eso por el teorema de la correspondencia biyectiva implica que hay un subgrupo entre H y G no trivial. Aquí me está diciendo que el intervalo no solo tiene los extremos, sino que hay uno en medio. ¿Sí les queda claro o no del todo, Fidel? Más o menos. A ver, piénsenlo y me dicen. Si quieren ya acabamos con este teorema, pero sí piénsenlo y díganme si ya les queda claro. El índice es la cardinalidad del cociente. Sí, el índice es la cardinalidad del cociente. Entonces, demostramos que el cociente es... Que tiene cardinalidad P. Sí, que el cociente es simple. Sí, quiero demostrar que el cociente es simple, efectivamente. Esa es la clave, lo que dijo Alejandro. Porque si el cociente es simple, pues ya no hay subgrupos, o sea, es equivalente a que no haya subgrupos entre G y H propios. Que haya contenciones propias, ¿no? Entre ellos. ¿Sí? A ver, revísenlo de nuevo, compañeros. Si me dicen, piensen los 5 segundos si quieren y continuamos. ¿Rommel? ¿Sigamos bien? Ahí lo último es lo del teorema de Cauchy. Sí, claro, por Cauchy. Por el teorema de Cauchy. Sí, si quieren recapitulo, ¿les parece? O sea, vamos a ver esto. O sea, lo que decimos aquí es que consideramos un subgrupo, consideramos H un subgrupo propio, máximo, y queremos demostrar que su índice es P. Entonces, lo primero que demostré es que si H es máximo, como el normalizador contiene propiamente a H, entonces el normalizador es G. Esta es la primera parte. ¿Sí, compañeros? Primero demostré que el normalizador es G. Y luego de aquí, ¿sí vamos bien, Fidel, por ahí? Lo del P cuadrado. Ah, ok, voy hacia allá. Espérenme, ¿cómo vamos? ¿Sí? Diego, Morán, Gerardo, Alejandro, ¿sí? Entonces, noten, primero llego a que el normalizador de H en G es G. Y entonces concluyo que H es un subgrupo normal de G. Ya que tengo que H es un subgrupo normal de G, hago el cociente. Se vale ya hacer el cociente. Una vez que hago el cociente, me pregunto qué tamaño tiene. Lo voy a decir de otra manera. Me digo, ¿cuántos elementos tiene? Pues tiene una potencia de P elementos. Puede tener P, P al cuadrado, P al cubo, pero no puede tener un elemento, porque H está contenido propiamente en G. Es decir, la cardinalidad de H es menor que la cardinalidad de G. Entonces, si yo hiciera el cociente, pues algo entre algo más pequeño, pues no da 1. Entonces, este tiene P al cuadrado de elementos, P al cubo o así, una potencia. Entonces, yo voy a argumentar que tiene exactamente P elementos gracias al teorema de la correspondencia biyectiva. Aquí está, lo repito, hay tantos subgrupos de G módulo H no triviales como subgrupos de G propios que contienen propiamente H. Entonces voy a hacer el juego que se tiene aquí. Supongo que este grupo tiene P al cuadrado elementos. Entonces por Cauchy, como dijo Rommel, por Cauchy hay, como P divide a la cardinalidad de G módulo H, que es P al cuadrado, entonces hay un subgrupo con P elementos no trivial, pero ese, por teorema de la correspondencia biyectiva, se va al otro lado y eso implica que ya no es H subgrupo máximo de G. Entonces aquí digo esto. La cardinalidad de G módulo H, me voy a ir hacia acá. La cardinalidad de G módulo H es P a la J para alguna J en los naturales no 0. Si J es mayor que 1, es decir, si G módulo H tuviera P al cuadrado, P al cubo, P a la 4 o una potencia mayor que P a la 1 elementos, entonces P divide a esta propiamente. P divide a P al cuadrado. ¿Sí me siguen? Y entonces P divide al P al cuadrado y por Cauchy, como este es un grupo, G módulo H tiene un subgrupo, tiene T un subgrupo no trivial con P elementos. El teorema de la correspondencia biyectiva, fíjense, lo voy a poner así. Tengo G módulo H, tomo su retícula y aquí tengo el trivial, que sería el neutro, ¿verdad?
Y entonces ya encontré aquí T, compañeros, que es un subgrupo propio. El teorema de la correspondencia biyectiva dice que entonces hay un subgrupo, que por cierto sabemos bien quién es, compañeros. ¿Se acuerdan? Hay un subgrupo de G que contiene a H que va a dar a T bajo el teorema de la correspondencia biyectiva. La biyección dada por el teorema de la correspondencia biyectiva. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Quién era Gerardo? La proyección, exacto, es la imagen inversa de la proyección. Donde eta va de G en G módulo H. ¿Sí se acuerdan? O sea, a este le llamo L y este de aquí se podría ver también como L módulo H. ¿Se acuerdan? Y entonces, como aquí hay un elemento que es un subgrupo que está contenido propiamente G módulo H y que no es el trivial, que no es el neutro, entonces corresponde a un subgrupo no trivial contenido en G y que propiamente y que contiene H propiamente. Entonces decimos, por el teorema de la correspondencia biyectiva, eta a la menos 1 de T no puede ser trivial. O sea, está contenido propiamente en H y en G. A ver, ¿pueden decirme si tienen más dudas, compañeros? ¿No saldría más fácil como el cociente es simple y damos un... No. Yo creo que sí, incluso creo que sí me excedí, ¿verdad? Porque con Cauchy saldría más directo, ¿no? No, sí tiene que ser teorema de correspondencia biyectiva según de mi lado, pero tú quizá tienes otra opción. A ver, dime, Gerardo, por favor. Si un grupo es finito y es simple, entonces borra el primo. Si es finito y simple, esto, pero eso no lo hemos demostrado. Si es abeliano, sí, ¿verdad? Así. Porque los AN son simples y nos dan una sorpresota. Sí les dije, a partir de A5. ¿Cuántos elementos tiene A5? A5 es el grupo alternante, tiene la mitad de elementos de S5. 5 factorial entre 2, ¿cuánto es eso, compañeros? 60 elementos. A5 es un grupo con 60 elementos que es simple. Entonces ya no se cumple lo de primo. Pero está bien, buena observación porque eso nos aclara muchas cosas, ¿no? Podríamos estar pensando que efectivamente todos los grupos simples forzosamente tienen cardinalidad un primo, ¿verdad? Y no es cierto. Muy bien, pero está muy bien, Gerardo, lo que mencionas. Esas ideas que juntaste están excelentes. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora sí, compañeros, fíjense, por el teorema de la correspondencia biyectiva, L igual a eta a la menos 1 de T está contenido propiamente en G y contiene propiamente a H, lo cual contradice que H es máximo. Y le ponemos así, símbolo de contradicción. Y entonces, ¿qué se concluye, compañeros? La contradicción se dio al suponer que la cardinalidad de G módulo H era más grande que P. Por lo tanto, la cardinalidad de G módulo H es igual a P. Por lo tanto, el índice de H en G es P.